Bienvenidos a todos. Sí, bienvenidos. ¿Comenzamos, Mónica, Santi, Graciela? ¿Sí? Cuando quieran. Sí. Bueno, buenas tardes o noches a todas y todos. Es siempre una alegría muy grande recomenzar nuestro seminario. Esta vez estaba anunciado, pero Blanca no pudo estar. Y como yo haré una breve introducción, podría decir que vamos a escuchar una clase de Mónica Torres, luego de que hable yo. El próximo y segundo encuentro será recién el lunes 5 de abril, bajo el título El amor entre imaginario y simbólico. Van a presentar Blanca Sánchez, que sabés si va a estar, Ludmila Maliszewski, va a comentar desde París nuestro gran y querido amigo Fabián Feinwachs, y va a coordinar Blanca Sánchez. Por ahora, ese es el aviso principal que tengo para hacerles. Les puedo contar dos cosas más. Una, que la revista Enlaces número 26 está llegando a la Secretaría de la EOL. Vieron que ahora la sede está abierta, así que los que no han podido comprarla por envío o por las vías que sea, pueden adquirirla, encontrarse con ella en la librería de la Secretaría de la EOL. Y la otra noticia es que hemos logrado digitalizar, digo bien, el libro al que haremos referencia tanto Mónica como yo, aquel libro primero casi de una larga serie, titulado Los nudos del amor, de lo cual un poco hablaremos también hoy. Ahí lo muestra Mónica. Bien, yo voy a hacer tres breves introducciones a la clase de Mónica, que titularía La anormalidad del invento amoroso. La anormalidad del invento amoroso. La primera introducción, como hemos decidido, por primera vez en más de 20 años, si recuerdo bien, continuar por segundo año con el tema de un seminario. Y para recapitular algo del recorrido previo, para aquellos que no pudieron estar, resaltaré brevemente algunos pocos rasgos que me parecieron resaltables, siempre desde mi mirada, de lo que trabajamos un poco rápido el año pasado. A la vez, podría decir, mirándolo de un modo casi opuesto, que hay una continuidad en las líneas de trabajo de Enlaces, por lo cual casi podría hablarse de una transmisión continua en un solo seminario de más de 20 años. Situando la construcción de la imagen del cuerpo que nos elucida y enseña Guy Cloran en su libro El reverso de la biopolítica, para poder pasar del cuerpo que se tiene a uno que se goza, hemos ido situando durante el seminario de este inolvidable 2020, una actualización de la sexuación, acorde a nuestra contemporaneidad, nuestra clínica, abordándola desde diversas perspectivas, los diversos feminismos y las llamadas identidades de género, reinventados, ficcionados lazos al padre o al falo, nuevas presentaciones de la histeria, cómo leemos hoy las llamadas invenciones no binarias o el lenguaje inclusivo, el estatuto de la invención en el arte de algunas mujeres muy singulares de la historia occidental moderna, casi contemporánea, eran unas surrealistas, por llamarlas de alguna manera, las invenciones fantasmáticas en los adolescentes. Hablamos un poco cada tanto, pero hablamos también en varias ocasiones de la pandemia, e incluso en la última clase hicimos una presentación del Enlaces 26 en la que el tema, porque es un dossier del número, bien apareció. Creo que este año vamos a tratar de hablar aún un poco menos de la monolengua o coronalengua. Lo intentaremos porque tenemos que seguir hablando del psicoanálisis. Nos interrogamos si las fórmulas de la sexuación seguían siendo vigentes, si hoy se puede seguir hablando de solo dos modos de gozar,
etcétera, 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 hasta nos pusimos picantes para trabajar el difícil tema de la prostitución, en fin. Reservando siempre, siempre, diría que casi todas las clases, un lugar principal o ineludible, aún vigente, para lo femenino, su goce inatrapable. Justamente lo que habita entre centro y ausencia, más allá del padre, del falo y del fantasma. Segunda breve introducción. Como hemos decidido dedicar el primer cuatrimestre del seminario de este año al amor, o a ciertos abordajes lacanianos del amor, haré una mini presentación de cómo pienso el cruce del planteo general del seminario, Invenciones en la sexuación, esta vez parte 2, con el misterio del amor. Nunca definible, ni legislable, ni normalizable, tampoco por ningún concepto o generalización. Así se puede ubicar de entrada que tienen en común, ya se hace más o menos evidente, las invenciones en la sexuación y el misterio del amor, la dimensión singular, o del uno por uno de la clínica, y quizá también la de la invención o la de la suplencia. Aquí también podría recordarse, rápida y brevemente, Mónica va a también tomar algo de eso, que son temas que venimos cruzando siempre y desde hace muchísimo tiempo. Aquel cuadernillo, El sexo es un decir, y el libro que acabamos de digitalizar, ahí muestra el cuadernillo, Mónica. El sexo es un... Sí, dale. El sexo es un decir, y Los nudos del amor, el libro que acabamos de digitalizar, ya desde sus títulos son tempranos y claros ejemplos de esos cruzamientos que venimos haciendo hace mucho tiempo. En fin, solo hoy una nota a mi modo de por qué trabajar aquí las diversas conceptualizaciones lacanianas del amor, por lo menos en el primer cuatrimestre. Si recuerdo bien, si lo localizo bien, creo que es a partir del seminario 21, Los no incautos yerran, o Les noms du père, Los nombres del padre, el inconsciente mismo es propuesto por Lacan como una invención. Recordarán, ¿no? Ya lo hemos citado también el año pasado, está el agujero o borde o marca del traumatismo de la lengua, y allí, como truco que vela o elucubra el agujero, cada uno, dice Lacan, inventa lo que puede. Y el núcleo, me parece, de dicha osadía o de dicha herejía de plantear al inconsciente mismo como un invento, es que, como ya se intuía en Freud, por mejor que sea ese invento, no hay allí inscripción de ninguna correspondencia para el goce sexual entre los cuerpos que hablan. Dirigirse además cada vez más a lo real del inconsciente le va a permitir a Lacan vaciar la dimensión del amor, de todos sus fantasmas simbólicos e imaginarios, de sus significaciones. Por definición, son siempre fálicas. Aún más, me parece que el último Lacan piensa que es por la vía del lazo amoroso, de un nuevo enlace, incluso quizás de un nuevo anudamiento, y esto le da a la transferencia unas posibilidades aún hoy únicas, es por la vía del lazo amoroso, decía, que se puede inventar, reinventar algo que puede ser lo que mejor sirva para suplir la inexistencia de la relación sexual, el amor. Será en la clínica que constataremos hoy, seguiremos intentando constatar hoy, una pluralidad de invenciones sexuales que nos interrogan sobre cómo responder, sobre cómo saber hacer. Pero en tanto meras prácticas de goce, hará falta el lazo sintomático al otro para localizar y particularizar dicha respuesta, la del analista como partener síntoma. Como la pulsión
incluso el goce autista del síntoma, no hacen lazo, la idea sería que lo mejor para la cura iría para la vida, en el sentido de una apuesta a la vida o a lo vital, pero también en el sentido de poder arreglárselas, de poder hacer algo con lo real de la vida. Lo mejor, poner a prueba la invención sexuada del inconsciente, es decir, del cuerpo hablante, en el lazo, en el amor. ¿No es incluso el tipo de denominaciones que esperamos del pase? La dirección de ir avanzando hacia la última enseñanza de Lacan, Miller ya esbozaba tempranamente unas ideas que aún hoy tratamos de trenzar en su curso El partener síntoma, proponiendo una revalorización del amor, así se llama el capítulo. Revalorización, en tanto entiendo, volver a valorizarlo, y también en tanto darle un valor nuevo. Revalorización del amor que pudiera conducir a enlazarlo con lo real. Pasando por una crítica al amor narcisista, en tanto imaginario, y al amor simbólico como demasiado anudado a la dimensión de la demanda, interrogando, ¿se puede amar al otro en su goce? Va a plantear Miller en las páginas 155 a 160 del Partener síntoma, en el capítulo Revalorización del amor, una dimensión que llama verdadera, en el sentido de esa búsqueda del verdadero amor de Lacan, una dimensión verdadera en la cual el amor, dice, es más que el amor. Puesto que, y voy citando algunas partecitas de allí de Miller, puesto que hay algo que desfallece en lo que atañe al amor cuando es confrontado el goce, aún más allá de las orientaciones y derivas del deseo, ubicando cómo Lacan, hacia el seminario 20, comenzará a situar los límites del amor en el registro de lo real y en su relación con el goce. En tanto, para el lettre, para el hablantecer, ser hablante del que habla el ultimísimo Lacan, él intenta poner en función, Lacan, el amor como aquello que se introduce para establecer una conexión con el otro. Es un amor que está pensado a nivel de lo real de la pulsión. En tanto, como el goce pulsional puede admitir ser descompletado, carecer de algo, haberse embarcado en los asuntos del deseo, dice Miller. Lo que permite, como mediador o como mediación, que siga siempre vigente la definición del amor como aquello que hace condescender el goce al deseo. Así, continúo citando a Miller, el estatuto eminente del amor en lo real es suplir la relación sexual que no existe. Esta revalorización del amor le da una dignidad al amor totalmente opuesta a la crítica del narcisismo de la pulsión y ligada a lo que orienta el seminario aún, abordar de una manera nueva la sexualidad femenina, la destacada función del amor en la sexualidad femenina. Ubica allí ese mucho más que el amor, en tanto Lacan revela que del lado femenino el goce que le es propio está intrínsecamente, de manera fundamental e irreductible, ligado al otro, ligado al amor del otro. Incluso situando allí algo que llama un cierto goce del amor. Vía, sabemos, por la cual Miller, ya con el último Lacan, generalizando para el placer, para el lettre, a partir de un goce no localizado, a partir del goce femenino del cuerpo en el amor, lo que Lacan va a llamar el goce como tal. Esto también hemos hablado en el seminario del año pasado. Luego de la exposición de hoy de Mónica, que marcará el rumbo, la orientación, a partir del próximo encuentro vemos ciertas expansiones en algunos momentos de la enseñanza de Lacan sobre el amor, para llegar finalmente al punto, entiendo que va a plantear Mónica hoy. Tercera y última breve introducción. Durante el año pasado, mis intervenciones en el seminario bordearon o giraron siempre alrededor de lo que de un modo general se podría llamar las mujeres, así lo llamé,
sus movimientos actuales, por ejemplo, los feminismos, como lo más evidente. Y de un modo más particular giraron sobre lo femenino. Comenzaré mi participación en el seminario de este segundo año con lo que intentaré sea mi hipótesis de trabajo. Los que me conocen saben que siempre pienso como un hilo para sostener durante todo el año y que desde ahí voy a trabajar yo. Más allá de que todo lo que trabajemos en las distintas clases, de los modos en que abordemos el tema del año. De hecho, me parece que mis intervenciones o producciones en general del año pasado, y no solo aquí en el Seminario de Enlaces, otra vez intentaron cruzar estos dos temas, lo femenino y el amor. Ahora estoy poniendo en conexión con el inconsciente como invención, inconsciente que en el Seminario 20 Lacan define como el misterio del cuerpo hablante. La hipótesis sería, y algo de esto anticipé, tomé de Miller allí en la regularización del amor de su curso El tener síntomas, aquella posición que mejor uniría el amor o el amar y la valentía que implica, un amar coherente con el psicoanálisis lacaniano o con el modo en que lo va pensando el último Lacan y luego la orientación lacaniana para la clínica del placer. Lo que mejor uniría el amar y la invención sexuada, o la invención en la sexuación, o el modo de vivir la pulsión y el deseo sexual, más intensa, pero no por ello menos sufriente, siempre al riesgo o borde de la erotomanía, el odio, amoramiento y del sin límite, menos velada por el falo y más cercana a la vida, es decir, a lo real, sería la posición de la femineidad, de lo femenino. Bien, ya tomando algunos casos, la de una mujer y una mujer, o la de un ser hablante en una posición tal, lo cual permitiría no excluir tanto la posición del analista como la de algunos varones. Por lo cual creo que Lacan en su Seminario 20, en su elaboración sobre el goce y en particular sobre la repartición sexuada respecto a dos modalidades de goce, pero también en su elaboración sobre el amor, donde nos envía su carta de Almor, otra vez cruzando estos dos temas, llegó a plantear que solo al modo de una mujer, un hombre puede amar. Lo que tomaremos también en una de las clases de este primer cuatrimestre. Bien, por lo que estuve leyendo varias cosas, tratando de no juntarme con las referencias que va a tomar Mónica, dentro de las primeras referencias que se me ocurrieron podían articular estas tres introducciones, a modo de propuesta de comienzo de trabajo, y que podrán servir para continuar aunque sea mi trabajo. De esas, después les puedo nombrar algunas más o pasar en el chat, voy a tomar solo una. Son algunos breves pasajes del artículo de la última revista Enlaces, la Enlaces número 26, de Dominique Laurent, titulado Una habitación propia femenina, que además me parece que contiene muchas alusiones analíticas tanto al feminismo como a la actualidad neocapitalista, neoliberal, feroz aislamiento y soledad del ser hablante. Ella, tomando el teatro y la literatura de un modo muy bello, pues dice, se revelan ser en su esencia secreta el comentario continuo de la civilización, tomando lo que escapa, lo que no puede entrar en ninguna categoría, y discerniendo así la manera en que la época vive la pulsión, ubicando muchas cosas, la tiranía de la imagen, cómo la civilización busca el partener fantasma, es decir, la imaginarización del partener de goce, este intento de hacerse el objeto del otro, pero de otro que no hable, un partener fantasma imaginarizado que no responde, y entonces la decepción y la soledad están presentes, lo que llama el fracaso particular generalizado, es el goce mismo el que exige ser respetado como un estilo de vida, y entonces el goce autista del sujeto muestra que no hay ninguna posibilidad de tener la intervención del otro, etcétera, etcétera. En el apartado sobre el partener síntoma agrega, y con esto voy a terminar.
Lacan introdujo, sin embargo, la posibilidad de un partener, el partener síntoma. Miller mostró cómo este término surgió en la enseñanza de Lacan como simétrico al parlettre, sustituyéndose a la pareja del fantasma. La introducción de la categoría de hablacer o parlettre, en lugar del sujeto, modifica el estatuto del otro del significante hacia convirtiéndolo en aparato de goce. Mientras que el sujeto estaba mortificado y marcado por el sello de la falta del ser, el parlettre, acompañado de un nuevo estatuto del otro, introduce el cuerpo viviente, tomando en la estructura de la lengua que respeta la falta en ser. El parlettre es así un cuerpo cuyo goce está comandado por el significante. Pero ese cuerpo ya no está pensado como mortificado por el significante del cual escapa el objeto A, sino como cuerpo que goza intensamente a causa del significante. El partener síntoma al cual el sujeto está ligado de manera esencial designa lo real como imposible de soportar, del cual el sujeto goza al mismo tiempo. Es también el que tiene la posibilidad de responder. El partener síntoma implica no solamente el goce autista de la A palabra, sino también una dirección a otro, por la cual algo del goce puede discernirse. Bien, hasta aquí mis 3 introducciones y un modo de anudarlas. La enlace es número 26. Muchas gracias a todos por estar aquí, no sin antes recordarles que nos volvemos a encontrar el lunes 5 de abril con el tema El amor entre lo imaginario y lo simbólico, y las presentaciones de Blanca Sánchez, Ludmila Maliszewski y el comentario de Fabián Feinwax. Le doy la palabra a Mónica, que con su exposición da una presentación de la orientación a la que finalmente quisiéramos arribar. Como dije antes, al menos en este primer cuatrimestre. Mónica. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches para algunos. Siempre digo que lo que más me gusta, si es que hay algo que me gusta de esta pandemia, sí me gusta esta modalidad del Zoom, que también estamos transmitiendo por otra parte por Facebook, o sea que bien, y que entonces podemos hablar con gente que está en el interior del país, cual he visto varios aquí, de diferentes lugares, y también del exterior. Está, por ejemplo, mi querida amiga Ana Ruth Najes, a la que estoy viendo desde España, y bueno, todas esas eran cosas que no eran posibles antes. Y en el ratito que nos encontramos antes de comenzar la clase hablábamos de que si volviéramos a la presencialidad, que todos esperamos que ocurra en algún momento, ¿cómo haríamos para a la vez mantener esto, ¿no? Porque ha sido muy rico para nosotros durante todo el año pasado y sigue siendo muy importante, ¿no? Y es por esto que hay gente aquí de España, de Colombia, hasta de Dublín, y realmente es muy placentero tenerlos aquí. Bien, como decía Pablo, hemos pensado, es la primera vez en 20 años que vamos a dar 2 años seguidos el mismo tema, que es invenciones en la sexuación. Porque nos pareció que daba para más, una vez que, después del año pasado, ¿no? Como que nos entusiasmamos mucho y dijimos, tenemos que seguir con esto, y bueno, buscaremos, veo que también hay alguien de Ecuador, también saludo. Bien, entonces, esta vez decidimos que íbamos a dejar el mismo título, pero pensamos dedicar por lo menos el primer cuatrimestre al tema del amor, que es otra de las invenciones de la sexuación, porque en realidad es una invención a la inexistencia de la relación sexual, el amor. Por ende, es también, digamos, una invención. En el mejor de los casos, es una invención. Es un tema del que voy a hablar un poco, como suelo hacerlo, un poco a precup. Quizás voy a empezar por el final, por el ultimísimo Lacan, para después ir, como dijo Pablo, yendo a los diferentes momentos, las diferentes versiones del amor en Lacan,
como por ejemplo entre lo imaginario y lo simbólico, como por ejemplo en relación a la libido, tal como es en el seminario 11, etc. Pero está bien orientar un poco la cuestión a precup, es decir, por el final, ¿no? Por el ultimísimo Lacan, en el cual no es fácil verdaderamente encontrarnos. Cuando digo el ultimísimo, en realidad me estoy refiriendo a los seminarios a partir del seminario 24, 24, 25 y los posteriores, que es toda una discusión si hay hasta el 27 o no. Y voy a citar partes de la mayoría, creo que todos los seminarios que voy a citar no están establecidos. Bien, debo decir que gran parte de la conversación que he tenido a través de estos medios ha sido con Fabián Feinwax, que ha hablado de esto el sábado precisamente en Yoica, con el título Lo real en el amor, y que ya había venido a Enlaces en el 2015, cuando todavía estábamos en Callao. De vez en cuando subo una foto de los tres, de Pablo, Fabián y mía, en Callao, en esa clase que justamente hablábamos de, acá también me saludan desde Brasil. Ya digo, sí, muy contenta de tener a gente de todos lados. Bueno, y ahí Fabián habló de lo real en el amor también. Y luego, porque tiene tiempo uno, tiene más tiempo quizás, por lo menos durante el verano, estuve leyendo cuestiones que hemos escrito hace mucho tiempo, como la de los nudos del amor. Los nudos del amor es una expresión de Lacan en el seminario 21, o sea que el título del libro Los nudos del amor está tomado del seminario 21. Y ahí Pablo Russo, por ejemplo, da una clase sobre el tema de la conexidad, que es algo que es novedoso, en el sentido de una propuesta última de Lacan sobre el tema del amor. Eso está en el seminario 21, pero voy a tomar fundamentalmente desde el 24 ir hacia el 21 y también tomar algunas clases, alguna clase en especial del malentendido, porque habla del amor. Y debo decir que lamentablemente por una cuestión familiar no va a poder estar Fabián esta noche, a pesar de que veníamos conversando mucho sobre el tema, pero lo voy a citar de cualquiera de las maneras, porque mi conversación con él continúa. Como la conversación que estamos teniendo desde hace tantos años, con Blanca, con Pablo, en fin, con muchos de ustedes, y siempre felices de tener nuevas escuchas que van a aportar nuevas ideas y nuevas maneras de mirarlo. Eso para mí siempre ha sido muy importante. Bien, ya hicimos referencia tanto a los nudos del amor como al sexo es un decir, y ambos títulos se refieren precisamente a la última parte de la enseñanza de Lacan, al ultimísimo Lacan, como lo llama Miguel. Bueno, también ha ocurrido, un poco porque es el tema del ENAPOL, que me han invitado a hablar, a escribir para ENAPOL sobre el tema de la transferencia y el amor. Y justamente, todavía no ha salido, pero ya me van a avisar cuando salga, les avisaré. El título del trabajo breve que presenté para esto es Efectos de transferencia en el pasaje de la ficción a la poesía. Y se refiere a dos experiencias mías, las dos veces que estuve en el cártel del Pase. La primera vez, cuando fueron los primeros carteles del Pase, en 1995, cuando el sueño entró en la historia, como dijo Germán García en ese momento, que era presidente de la escuela, y que realmente notamos una gran, entre esa vez y cuando volví a estar, ¿no? O sea, en 1995, volví a estar en el cártel del Pase en el 2003, y realmente hubo una gran diferencia
porque predominaba quizás la cuestión del atravesamiento del fantasma todavía en el primer cartel del pase, y en cambio la cuestión de la identificación al síntoma en el segundo. Pero sobre todo esta cuestión de si los sujetos hablaban o no hablaban de su práctica en el dispositivo del pase, ¿no? Es decir, que a la vez que se llama efectos de transferencia en el pasaje de la ficción a la poesía, también hace referencia un poco testimonial a mi propia experiencia en el pasaje del primer cartel del pase al segundo en el que estuve. Bien, y después lo otro fue que me invitaron a escribir en La Lacaniana. Agradezco a Patricia Moraga, porque bueno, también escribimos en otras revistas de la escuela, además de escribir en Enlaces, por supuesto, y el tema era parecido. Entonces, como vengo investigando esos temas, y no se puede hablar de tantas cosas si uno quiere ser serio, entonces voy a tomar el mismo título que puse para lo que presenté para La Cañana, que el título es Inventar el propio poema. Y como lo indica el título, por supuesto se refiere al fin de análisis, ¿no? Bien. A manera de epígrafe les voy a leer una frase de Lacan del momento de concluir, que es la clase del 20 de diciembre de 1977. La frase se las voy a leer porque es muy linda. Dice: es por eso que el analizante dice más de lo que quiere decir, y el analista zanca al leer lo que es ahí de lo que quiere decir, si es que el analista sabe él mismo lo que quiere. Si es que el analista sabe él mismo lo que quiere. Me pareció verdaderamente una frase que viene muy a cuento de cómo acompañar al analizante en ese pasaje hacia el fin de análisis, podríamos decir. Bueno, y entonces ahora voy a retroceder no mucho, porque esta clase es de diciembre del 77, la del momento de concluir, y voy a ir hacia el seminario 24, y voy a comenzar leyendo el título del seminario 24, que como ustedes saben, leerlo ya es, leer el título ya es dar un seminario, ¿no? Porque en el título del seminario mismo está todo el seminario. Y yo misma escribí un libro que se titula Fracaso del inconsciente, amor al síntoma, que fue mi manera de leer la cuestión del amor en el título del seminario. Es decir, leerla en relación al amor al síntoma, ¿no? Quizás ahora voy a darle una vueltita más a eso, sin por supuesto desdecirme en absoluto de que se trata de eso, ¿no? Bueno, ahora Santi te voy a pedir que pongas el primer cuadro, que es para el título de... Ahí lo tienen. Como saben, Linsuke de Lumbebu puede ser, digamos, traducido como el tropiezo de lo no sabido, Linsu, o lo no sabido, que sabe y sé de la una equivocación, ¿no? También podemos, porque siempre se trata en este título, no exactamente de, no es que se juegue con las palabras, no. Se trata más bien del pasaje por diferentes lenguas. Y yo creo que está en el título mismo, y estoy tomando por ahora la primer parte del título, ¿no? El tropiezo de lo no sabido que sabe de la una equivocación. Ahí mismo uno tiene lo que va a desarrollar en todo el seminario. Y por eso lo solemos llamar Linsu, como para abreviar un poco, ¿no? Una de las maneras de pasar del Linsu que sé
es l'insuccès, que sería el fracaso. Y por otra parte, l'unbewusst es un juego de palabras que Lacan equivoca con el alemán l'unbewusste, o como se pronuncia en alemán, que es el inconsciente, ¿no? O sea, que esa una equivocación es el inconsciente. Y entonces podríamos traducir el tropiezo de lo no sabido que sabe de la una equivocación, como el fracaso del inconsciente. Esto sería la primera parte del título. L'insuccès de l'unbewusst. Y nos queda la segunda parte del título, que por sonido suena igual a Es el amor, pero que se escribe, se dice Es el amor, pero que es a la vez toma alas para las morras, o juega a las morras, porque en realidad el juego de las morras es un juego sobre el amor. Bueno, en la primera En Callao una vez lo hicimos, Mónica, ¿te acordás? Sí, lo hicimos, pero no lo vamos a volver a hacer porque no nos salió tan bien como Podemos intentarlo. Bueno, sí, lo hemos intentado. Sí. Bueno, uno se pasa la vida intentándolo por otra parte. Exacto. Bien. Bueno, ustedes verán que ya en la primera parte del título, ya lo podés... No, déjalo todavía. Okay. Ya en la primera parte del título está la solución que va a desarrollar en el seminario. Lacan aquí no es freudiano. Lacan aquí es joyciano, desde el título mismo. El seminario anterior fue sobre Joyce. Este es joyciano. Y justamente tenemos entonces un Lacan con Joyce, no un Lacan con Freud. Y en el curso de Jacques Aramide, el ultimísimo Lacan, nos dice que no podemos hablar de traducción, que tenemos que hablar de canje, de un cierto canje, llamar así a este intercambio que Lacan hace de una lengua a la otra, por ejemplo, del francés l'unbewusst al alemán unbewusste, o unbewusste, o sea, de la una equivocación al inconsciente. Bueno, en cuanto a la segunda parte del título en francés, c'est l'amour, que por homofonía suena como Es el amor, hace una alusión al juego de las morras. La morra, como sabrán muchos, se juega entre dos personas, como en el amor, que a la vez señalan un número con los dedos de una mano y dicen otro número, o el mismo, el que quieran, en voz alta. Se trata de que el número dicho en voz alta coincida con el sumar de los dedos de las manos de los dos jugadores. Como verán, contingente y casi imposible. Es decir, que fácil no es esta cuestión del amor. No, pero no lo estamos... Pablo ya está con ganas de hacerlo, pero no lo vamos a intentar. No, bueno, dale, sí. Muy bien. Entonces, mi manera de leerlo en el libro mencionado fue El fracaso del inconsciente es el amor al síntoma, que es lo que plantea el ultimísimo Lacan. Pero esta vez voy a agregarle algo más, no sé si era algo diferente, pero agregarle algo más. Sabemos que Miller ha separado, digamos, el inconsciente transferencial del inconsciente real. Entonces, el fracaso del que se habla aquí es el fracaso del inconsciente transferencial, que es esperable, porque si no el análisis sería infinito. Y ese fracaso del inconsciente transferencial se refiere a que ya no se trata de que el descubrimiento de la verdad del inconsciente, como le pasaba a Freud, o como todavía nos pasa en los comienzos de un análisis, nos lleve a esa alegría del descubrimiento que conduce a la transferencia positiva, al amor de transferencia, al sujeto supuesto saber.
Aun si algo de todo esto, por supuesto, es necesario en el comienzo del análisis, y no solamente en el comienzo. Un Lacan que deja de ser freudiano para ser joyciano, ubica al revés la relación entre el amor y el saber. Esto es lo que me parece importante. El amor es el que sabe del inconsciente real. El amor es el que nos permite saber algo de la una equivocación. El inconsciente que fracasa es el inconsciente transferencial. Y otro amor, un nuevo amor, permite saber algo del inconsciente real, que está relacionado con la una equivocación. Es un saber que, como Pablo lo decía al comienzo, ya no tiene que ver con la medida fálica, porque, digamos, va decididamente más allá del amor en su dimensión simbólica, que es al que se refiere la cuestión fálica, por supuesto. Un amor que permite conectar el saber con el gozo. Bien. Y si nos referimos al tema del amor, inevitablemente mi subtítulo sería Los nudos del amor. En la perspectiva del concepto, el tema del amor nos lleva directamente al seminario 21, que es el seminario Los no incautos yerran, o Le non dupe, que es un juego de palabras también que puede sonar como los nombres del padre, ¿no? Le non dupe, los no incautos yerran. No se llama exactamente los nombres del padre, porque Lacan no quiso poner los nombres del padre, porque justamente cuando quiso dar un seminario sobre los nombres del padre, fue que lo expulsaron de la IPA, y por eso tenemos la única clase del seminario inexistente sobre los nombres del padre. Y él siempre dijo que lo habían expulsado de la IPA por pluralizar los nombres del padre, es decir, por meterse con el nombre con el gran nombre del padre del psicoanálisis, es decir, Freud. Por ende, quiso dejar como un agujero en su enseñanza el tema de los nombres del padre. No lo volvió a tomar así. Acá es un juego de palabras con le non du père, o sea, los no incautos yerran, que puede sonar como los nombres del padre. Y voy a tomar especialmente la clase del 15 de enero de 1974, que les recomiendo. Es un seminario que no está establecido. Voy a citar lo que a mí me parece la frase crucial del seminario sobre el tema del amor, aclarando, como les decía, que no está establecido. Yo diría, dice Lacan, pues que el amor es la verdad, pero solo en tanto que a partir de ella, es decir, de un corte, comienza otro saber, distinto del saber proposicional, el saber inconsciente. Es la verdad en tanto que no puede ser dicha del sujeto, en tanto que lo que es supuesto podría ser conocido por el compañero sexual, que es lo que tomaba Pablo en su referencia al partener síntoma, al seminario de Miller, el partener síntoma, y la revalorización del amor, una clase que se llama así, la revalorización del amor. Y agrega Lacan, y esto es importantísimo porque se puede decir, se puede saber, pero de ahí a poder vivirlo es bastante difícil, la verdad. Dice, el amor es dos medios decires que no se recubren. Y esto constituye su carácter fatal. Es la división irremediable, quiero decir que no se la puede remediar. Y justamente no solo es irremediable, sino que carece de mediación alguna. Y ahí viene. Es la conexidad.
de dos saberes en tanto que ellos son irremediablemente distintos. Cuando cuando se produce la conexidad, constituye algo totalmente privilegiado. Cuando se intenta recubrir esos dos saberes inconscientes, eso constituye, dice Lacan, una sucia mezcolanza. Es hermoso, pero nos pone también en un tema muy, muy difícil. Es decir, que hay que poder aceptar que no va a haber ningún recubrimiento entre los dos saberes. Que ninguna conversación, que ninguna mediación, si ustedes quieren, con cualquier tipo de psicoanalista, va a hacer que esos dos saberes se recubran. Es imposible. Entonces, porque de eso resultaría verdaderamente, es el amor en su versión más neurótica, el intento de recubrimiento. Es el amor en tanto Lacan es duro, una sucia mezcolanza. Fabián lo dijo más elegante en la clase que dio el sábado, dijo una santa mezcolanza. No sé si en la traducción al español se confundió santa con sucia, pero de cualquier manera no es tan santa, digamos, ¿no? No es lo mejor que puede pasar esa mezcolanza, es lo peor, pero también es lo más habitual, porque lo otro es muy difícil. La noción de conexidad, que es esto que los dos saberes de alguna manera tengan algún tipo, no voy a decir de conexión, de conexidad. ¿Cómo explicar la conexidad? Que es bastante difícil. Me gusta mucho la metáfora que utilizó Fabián Fanwas, que es la metáfora del archipiélago. Es como las islas de un archipiélago que no están conectadas entre sí, porque no se podría pasar caminando de una a la otra. Es decir, no hay recubrimiento ninguno. Pero son parte del archipiélago. Y en ese sentido hay conexidad entre las islas, ¿no? Que no es conexión y que no es recubrimiento. En efecto, alguien escribía por allí que es una de las frases más lindas que hay en la enseñanza, creo que era Florencia Janafman, que decía que es una de las frases más hermosas de Lacan sobre el amor, y que a la vez nos muestra lo difícil que es aceptar que no se puede recubrir, y los sufrimientos que trae intentar recubrirlo. Bien, entonces, para mí es lo más claro que he encontrado yo en Lacan sobre el tema del amor. Y habla justamente de lo irreductible de la no relación entre los sexos. Pero a la vez nos da la posibilidad de la conexidad, porque si no, no nos daría ninguna salida, ¿no? Pero nos da la salida de este archipiélago, si ustedes quieren, de dos islas, o más, porque también está el poliamor, ¿no? Hoy día podríamos decir que podrían ser hasta más de dos islas. Bien, esta conexidad que no intenta recubrir la imposibilidad del dos, de la que también hemos hablado bastante, por ejemplo, he hablado de eso en relación a Marguerite Duras, en mi libro Cada uno encuentra su solución, y El ser de A3 de Marguerite Duras, del cual por otra parte hablan Éric Laurent y Jacques Alain Miller en el seminario Los usos del lapso, y invitan a hablar también a Catherine Lazarus Matet, y bueno, se citan cosas maravillosas, ¿no? Tanto a Marguerite Duras como también a Balzac y su cuento La mujer abandonada, que está en el libro La falsa amante y otros cuentos, y que les recomiendo porque es pensar el amor fuera de la lógica del conjugo. ¿Mm? Es decir, una solución que no es la del matrimonio, y de la que Éric Laurent ha hablado, por ejemplo, en su artículo Un sofisma del amor cortés. Me han oído hablar de esto,
pero está muy relacionada una cosa con la otra, ¿no? Porque es un irreductible. Bueno, esta conexidad, hay un verso de Apollinaire que citan ahí, que lo cita Catherine Lazarus-Matet, que dice, je me dé. Empieza diciendo, si tu corazón busca un corazón, tu corazón es ese corazón. Y luego dice, je me dé, que es también, ¿no? Es como, yo me dos, pero que en realidad traducen Miller y Lorán y Catherine Lazarus-Matet como yo me duelo del dos. Me duelo de la imposibilidad del dos. Que a eso Marguerite Duras encuentra la solución del ser de A3, del que no voy a abundar hoy, pero que está bastante desarrollado en mi libro Cada uno encuentra su solución, y también en el seminario de Miller, Los usos del lapso, en las últimas clases, que son extraordinarios. Bien, entonces se trataría de que esta conexidad, intentar algo distinto que tratar de recubrir la cuestión, porque por la imposibilidad del dos, por el dolor que produce je me dé, ¿no? Dolerme del dos. Bien, ¿cómo podría entonces? Podrían preguntarme ustedes, me lo pregunto yo mismo. Conducirnos este párrafo impresionante del Seminario 21, para mí es impresionante, al título del Insuque C. de Lumbebú del Seminario 24, el fracaso del inconsciente es el amor. Digamos que hay un agujero, y ese agujero es que no hay relación sexual. Y ante este agujero, también lo dijo Pablo, todos inventamos un truco. Ante este no hay relación sexual, que es del orden del traumatismo, o del traumatismo, en el sentido de traumatismo y agujero a la vez, que está en la palabra en francés. Frente a este traumatismo que todo ser hablante vive, cada uno tendrá que inventar su particular solución, siempre sintomática, con TH, a ese agujero que nunca podrá recubrir, a esa imposibilidad de la conexión, de recubrimiento de esos dos saberes, que son irreductiblemente distintos. Y entonces cada uno tendrá que inventar una solución a esto, en el mejor de los casos, porque de la otra manera queda condenado para siempre a la repetición fantasmática. Bien, otro subtítulo, dos inconscientes. En su curso, el ultimísimo Lacan ya menciona a Jacques Alain Miller, leyendo a Lacan del Seminario 24, desde el prefacio a la edición inglesa del Seminario 11, que está en los otros escritos, dos niveles en relación al inconsciente. Y ahí podríamos poner el segundo cuadro, Santiago. Ahí lo ponemos. Bueno. Ya está. Tenemos, por un lado, un inconsciente, que sería el que está debajo, ¿no? Que está referido al otro con mayúscula, al síntoma, en el sentido de los síntomas, al inconsciente transferencial, y por ende al destino. Y tenemos otro inconsciente, que es el inconsciente real, que está referido al uno, al santón, al Lumbebú, y por ende a los azares, siendo los azares lo contrario del destino. Digamos que el inconsciente que es del otro, que es discurso del otro, es el inconsciente transferencial, mientras que del lado del uno tenemos
más bien el santón, la solución singular, el inconsciente pensado como el un-bevu, como una equivocación, y los azares. El otro es un momento segundo, si tenemos que hablar, no diría yo de cronología, pero de las marcas iniciales en la constitución subjetiva misma. El otro es un momento segundo del lado del inconsciente transferencial y del destino. Y es Joyce quien despierta, digamos, a Lacan del sueño freudiano, que todavía tenía que ver con el inconsciente del lado del otro, al cual fue bastante fiel Lacan durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, al inconsciente transferencial, a la cuestión del falo, a la cuestión del significante, al grafo del deseo. Y sin embargo, tenemos que llegar en un fin de análisis, a ese más acá del otro, que es del orden del uno. Esto también está muy bien trabajado por Miller en su seminario El ser y el uno, que no está establecido, pero que realmente es el mismo tema, ¿eh? Es el mismo tema el del ultimísimo Lacan que el del ser y el uno. ¿Cómo llegar entonces a ese más acá del otro que es el uno? El analizante intenta recubrir el agujero en lo real hablando siempre del otro, de su familia, de sus padres, de su historia con Y, en el sentido de que es histérica esa historia, ¿no? Por algo Freud dijo la novela familiar del neurótico, no dijo la historia del neurótico. Ya sabía Freud que era una novela, que era del orden de la ficción. Voy a volver entonces, como lo hice en el epígrafe, a la clase del 10 de junio de 1980, titulada El malentendido, en la cual es justo, Lacan es una clase que da justo antes de su viaje a Venezuela, a Caracas. Y lo aclara así. El ser que habla, o el ser hablante, se reparte por lo general en dos hablantes que no hablan la misma lengua. Dos que nos escuchan al hablar, dos que nos entienden sin más, dos que se conjuran para la reproducción, pero de un malentendido cabal que vuestro cuerpo hará pasar por dicha reproducción. Quiere decir que ese malentendido del que siempre estará presente, el único modo que tenemos de salir de ese malentendido es justamente que la solución nunca quedará del lado del otro. El análisis, no diré el analista, sino el análisis, ya no aceptará la coartada del otro. Es algo que también dice Lacan justamente en Linsú, en la clase del 15 de marzo de 1977, donde nos dice que la significación es un término vacío, y allí vuelve a hablarnos del amor refiriéndose a Dante y a su poesía. Cito, el amor no es más que una significación, y se ve la manera en que Dante la encarna a esa significación. El deseo tiene un sentido, pero el amor, tal como ya lo he puesto de manifiesto en mi seminario, La ética, tal como el amor cortés lo soporta, el amor es vacío. Entonces, ¿qué hacer con ese vacío, no? ¿Qué hacer con ese vacío? Y dice también Lacan, siguiendo la cita, felizmente hay agujero,
La astucia del hombre es atiborrar todo eso con la poesía, que es efecto de sentido, pero también de agujero. No hay más que la poesía para soportar la interpretación. Es decir, que en el final de análisis no hay más que poesía para soportar la interpretación. Y allí es cuando se empieza a desesperar Lacan buscando un significante nuevo que no encuentra. Un significante nuevo por ser un significante que tendría un efecto nuevo. Un significante que fuera totalmente contrario al uso que había hecho hasta ese momento del significante mismo. Un significante que no tendría ninguna especie de sentido y que por eso nos conduciría a lo real. En el atolondradicho, que es anterior, es de la época del Seminario 20, de la época de Aún, Lacan nos dice que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se oye. Es decir, que el analista tiene que escuchar la enunciación y no el enunciado, el decir y no los dichos. Pero, en el momento de concluir, que cito en mi epígrafe a este trabajo, el analista da un paso más. El analista no oye, no solo oye ese decir que constituye el santón del analizante, sino que lee ese síntoma. Lo lee. Es el artículo de Miller, leer un síntoma, que está en la revista Lacaniana número 12. El analista, y recuerdan la cita del comienzo, el analista zanja al leer ahí, al leer lo que es ahí, de lo que quiere decir el analizante. El analizante puede escribir, inventar su propio poema, ese poema que él mismo será en su fin de análisis, y que no descifrará más que a medias. Si hay un analista que sabe suficientemente lo que él mismo quiere para zanjar al leer lo que es ahí de lo que el analizante quiere decir. Ese saber leer es lo que llamamos transferencia en el ultimísimo Lacan y lo que hacemos en nuestra práctica. Y es también, y esta es la frase que quizás más me gusta, es también el amor a la diferencia absoluta como una promesa psicoanalítica de algo nuevo en el amor. Es más bien una frase mía. Es también el amor a la diferencia absoluta como una promesa psicoanalítica de algo nuevo en el amor. Ese algo nuevo que llamamos conexidad. El amor, al saber en lo real, permite saber algo de la una equivocación, del goce, del santón, del goce en el cuerpo. El amor, finalmente, al propio síntoma, al propio santón, al poema que soy en mi fin de análisis, ese que el analizante produce, un saber del que el analista se hace partener. Es aquí que podemos hablar quizás de amor real, aunque amor real no es una expresión que he encontrado en ningún seminario de Lacan y la he buscado. Pero sería un amor de transferencia que facilite un saber sobre el goce del síntoma. Otro amor que no está determinado en el sentido común del amor de transferencia. Hablando de esto, Fabian Feinwax en Francia lo llamó el amor después del amor. Porque creo yo, recordando a la Argentina, ¿no? Porque es el título de la canción de un autor argentino muy conocido. El amor de transferencia después del amor de transferencia.
la solución al problema del amor después de haber probado las otras variantes del amor, el intento de recubrir. Sí, Fito Pazzi, precisamente. Es un título precioso para el seminario, para hablar de lo real del amor, el amor después del amor. Porque este nuevo amor, que también es un nuevo amor de transferencia, es un amor después del amor. Un amor que realmente va al lugar de la relación sexual que no puede escribirse. Y que verdaderamente es algo nuevo en el amor. Algo nuevo en el amor y también algo nuevo en el amor de transferencia. Quizás ahí podríamos hablar de amor real, de ese amor que permite la conexión entre el saber y el goce. Bueno, yo podría decir muchas cosas más sobre esto, no muchas más, pero aclarar algo, pero quizás sería mejor que pasáramos a la conversación, ¿no? No he hablado de la forclusión del amor por el capitalismo, que eso va a ser un tema de otra de las clases de nuestro seminario. Pero sí creo que quedó bastante claro que es un amor que va más allá del nombre del Padre, que no está determinado por el nombre del Padre, ni por el falo, ni por lo simbólico. Bien, eso me parece que sería, que podríamos empezar a conversar. Es un tema muy difícil, como les dije, hemos empezado por el final, pero está bueno esta promesa de un nuevo amor, ¿no? Está bueno que exista esa promesa de un amor distinto al que nos manda la repetición del fantasma. Mónica, ahí hay una pregunta de Guillermo Driquier en el chat, no sé si la lees. Ahora miro, no mire el chat, no puedo todo junto, pero ahora lo voy a mirar. Bien. Si no, me la podés leer. Bien, si no, los que quieran pueden levantar la mano, les damos el audio y si no preguntan por el No por estoy el chat. viendo el chat. Ahí lo veo. ¿Es un nuevo amor que rompe con el enamoramiento? ¿Esa es la pregunta? Sí. Bueno, el enamoramiento es justamente el amor entre lo imaginario y lo simbólico. Es el amor para, podríamos decir, para el primer Lacan. Es el amor en el seminario 1 de Lacan, donde Lacan dice tan bellamente: cuando coinciden el ideal del yo y el yo ideal, se está enamorado o se está loco. Y realmente es una definición del amor en su dimensión imaginaria. O sea, porque el enamoramiento, esto que hace que coincidan por un instante el yo ideal con el ideal del yo, porque no pueden coincidir nunca, pero coinciden en el momento del enamoramiento, es el amor narcisista, que la ilustración que toma Lacan en el seminario 1 es el joven Werther, es decir, es el amor romántico. Goethe, el joven Werther, que fue una novela del movimiento Sturm und Drang, Tempestad y Pasión, que es un poquito anterior al romanticismo, que empezó en Alemania, no solo en la poesía o en la novela esta del joven Werther, sino también en la música y hasta en la política. Pero esta novela, que tuvo un éxito enorme, porque es el flechazo que tiene el protagonista por Charlotte, o Carlota, como ustedes quieran llamarla, cuando la ve con un niño en sus brazos, o sea que tiene un poco que ver con la definición del amor narcisista en Freud, enamorarse de uno mismo en brazos de la madre, podríamos decir, ¿no? Cuando la ve a Charlotte con el niño en los brazos, tiene un flechazo, y como este amor es imposible porque ella es una mujer casada, esto lo va a llevar al joven Werther al suicidio. Lo que produjo toda una oleada de suicidios
en Alemania y en Francia en esa época. Porque muchos jóvenes que se identificaban con el joven Werder y se vestían con los colores que se vestía el joven Werder, se suicidaron por amor. O sea, es bien la dimensión narcisista del amor. Me parece a mí el enamoramiento. Además, me parece que no hay que confundir el enamoramiento con el deseo. Este nuevo amor, como muy bien explicaba Eric Lorán en la Enlaces 22, tomando la cuestión de las promesas de felicidad, no ha hecho el duelo del amor fantasmático, cuando ya sabe que no se trata de ese recubrimiento, no por eso pierde el entusiasmo. Puede producirse incluso un nuevo entusiasmo, una nueva locura amorosa que no tiene que ver con el enamoramiento, en el sentido que explicaba Mónica, pero no por eso va en contra del deseo, me parece. Hay una pregunta muy buena de Silvina Eberri. ¿La leo? No la veo. Este significante nuevo, despojado de significación, para ello debemos entrar en este espacio que es femenino, que no es abordable por la vía fálica, y ahí vamos a poder tocar la letra. Algo así dice Lacan en la clase 7 del 15 de febrero del 77 en Linzú. Ah, ahí lo veo. A ver, espera, quiero ver si lo puedo leer. Porque no. ¿Me lo podés leer de nuevo? Sí, y le digo que sí a Ana Rogeria N. de Oliveira, que debe estar escribiendo desde nuestro querido país de Brasil, que dice, podemos acercar el nuevo amor con el no todo, con el goce no todo, sí, por supuesto. Silvina Echeverri. Ana dale, también tiene la Santiago, palabra, dale. si querés léelo, y después Ana Ruth. Silvina decía, ese significante nuevo, despojado de significación, para ello debemos entrar en este espacio que es femenino, que no es abordable en la vía fálica. Ahí vamos a poder tocar la letra, o algo de la letra. Algo así dice Lacan en la clase 7, del 15 de febrero del 77 del INSU. Bueno, sí, por supuesto. En realidad, este es un tema que hemos tocado mucho el año pasado y que vamos a volver a tocar. En realidad, las fórmulas de la sexuación hablan de dos modos de gozar, que son dos valores, ¿no? El lado valor hombre y el lado valor mujer. Uno se rige por la lógica del todo y la excepción, y el otro por la lógica del no todo. La posición femenina, que no es lo mismo que el goce femenino, la posición femenina, que es el una por una, sería el la tachado, para mí no es lo mismo que el goce femenino, quiero aclarar, pero pertenece el lado femenino al régimen del no todo. Y en realidad es un régimen del goce como tal para el ultimísimo Lacan, porque justamente el no todo va contra la lógica fálica. Entonces es femenino en ese sentido, en el sentido de... ¿Por qué digo que es la posición femenina y no el goce femenino? Porque no se trata de, digamos, de cierta locura que puede producirse si no hay amarre fálico del lado del goce femenino. Se trata más bien de una posición que se rija por la lógica del no todo, y que por ende va más allá de la lógica fálica. Y en ese sentido nos parece, es algo que hemos discutido entre nosotros y que hemos hablado en algunas clases, que el goce como tal para el ultimísimo Lacan es el goce femenino, pero no porque esté referido a una mujer, no importa si se trata de un hombre o una mujer. Cuando hablo del fin de análisis, me refiero, no estoy hablando del fin de análisis que tenga que ver con alguno de los sexos, ¿no? No, el goce femenino va más allá de la diferencia sexual esto, ¿no? Es del orden del uno por uno, y en ese sentido es femenino. Sí, Ana. Como goce sin ley, iba a aclarar lo del goce sin ley, porque es un goce justamente fuera del parámetro fálico. Mientras que la posición femenina, como decías vos, tiene una pata siempre del lado fálico y no se enloquece del todo, por eso es no toda, digamos, no toda loca, decía Lacan.
yo quería retomar esta cuestión del enamoramiento, porque me parece que ese enamoramiento, justamente del que hablaba Mónica en el seminario 1, Lacan le da una torsión, le empieza a dar una torsión cuando habla del odio-enamoramiento en el seminario 20, porque introduce la cuestión del odio como aquello que apunta al ser del otro, ¿no? O sea, a lo real del otro, quiere decir en ese momento. Entonces ya el odio y el enamoramiento tiene otro carácter en la enseñanza de Lacan de lo que tenía el enamoramiento en tanto puro semblante, digamos, o puro imaginario y simbólico, porque ahí hay algo de lo real que va por la vía del odio que apunta a la singularidad del goce del otro. Evidentemente, es evidente que después cuando Lacan sigue en los seminarios siguientes deja de hablar del odio y enamoramiento porque tampoco habla de enamoramiento, o sea, habla del amor, ya el encuentro contingente del amor, pero no del enamoramiento. No del odio y enamoramiento tampoco, pero digo, me parece que en el seminario 20 la vía que va hacia lo real del amor es la vía del odio. Por eso es que él cambia en el seminario 20 empieza a hablar de odio-enamoramiento. ¿No? Que están las dos caras en el amor, el odio y el amor juntos. Entonces me parecía que eso era interesante porque eso apuntaba justamente a esto que es del orden del uno, de goce, del cuerpo parlante, que tiene que ver con el cuerpo parlante del mismo ser hablante que se dirige al analista en la transferencia. Porque ya sabemos que por esta cuestión de la extimidad, porque me hiciste acordar de la extimidad cuando hiciste la referencia a la ética, la referencia que hace Lacan a la ética, al amor en la ética como algo vacío, justamente por la extimidad, sabemos que lo primero, digamos, exterior, que era lo que decía Pablo también, que tenemos que ir, esto que plantea Eric en su libro, tenemos que ir del cuerpo que se tiene a la incorporación de ese cuerpo y al cuerpo que se goza, digamos, y a la aceptación del cuerpo que se goza en ese cuerpo que se tenía o se tiene. Y entonces me parecía que era interesante porque evidentemente también el odio-enamoramiento, el odio también se dirige a ese cuerpo que se tiene, pero que no se es, y lo escuchamos en la práctica o en la clínica todos los días, que el que llega siempre con problemas que el cuerpo es inadecuado para el sujeto parlante. Para el sujeto del inconsciente, el cuerpo que tiene siempre es inadecuado. Y es evidente que es inadecuado por ese goce que hay en ese cuerpo parlante, que hay que localizar en tanto uno de goce que habla del traumatismo, esto que decías vos, Mónica, del traumatismo de la lengua, que puede ser de alguna manera velado por el amor, pero que también puede ser atacado por el odio. Por eso me parecía interesante recordar el odio-enamoramiento del seminario 20, porque me parece que es la vertiente que sigue Lacan a partir del seminario 20 para llegar a lo real del amor, al amor al Santom, como eso que era éxtimo para el ser hablante y que se tiene que transformar en eso mismo que le era ajeno, digamos, al final del análisis. En esta misma línea va Silvina Echeverry en el chat. Yo le quiero contestar a Ana Ruth. Sí, pero agrego una sola cosita, Mónica. En la misma línea va Silvina Echeverry en el chat, tomando lo que dice Ana, y es por ahí que aparece esto, la pregunta que yo introduje con Miller, que si es que se puede amar el goce en el otro, o del otro. Claro. ¿Cómo se podría amar lo más opaco, lo más ajeno? Incluso dice Miller, algo asqueroso, lo asqueroso del otro, ¿no? Lo abyecto. Y en relación al amor y el odio, y particularmente tomándolo desde la mujer, recordemos el final de una carta de Almora en el seminario 20, cuando Lacan dice... ¿Puedo decir algo primero sobre el odio-enamoramiento? Sí, bueno. El odio-enamoramiento. Viste que Eric Laurent dice que el psicoanálisis ha inventado una sola pasión y es el odio-enamoramiento. El odio-enamoramiento
está muy vinculado al tema del estrago. Ese es el problema que me hace con la cuestión que vos lo estás vinculando más con el síntoma. Porque del primer odio, enamoramiento que habla es entre la madre y la hija. Que hay a la vez odio y amor, y es del orden del estrago lo que ocurre ahí, ¿no? Es decir, está el amor y está el odio, por el mismo objeto, ¿no? Y este estrago en el amor reaparece en las mujeres en sus elecciones de objeto, ¿no? Sí. O sea, Sí. es eso que Lacan dice muchas veces, que las mujeres, que una mujer para un hombre es un síntoma, Es un síntoma, pero un hombre para una mujer es casi siempre un estrago. Un estrago. ¿No? Un estrago. Por lo menos una aflicción. Ahí habla de esa cuestión del odio-enamoramiento. Entonces, a mí me parece que podría ser es difícil pensar que ese es el camino al santón, porque es del orden del estrago lo que está definiendo con el odio-enamoramiento. Sí, pero a ver, Mónica, lo que yo decía es que por eso te dije, eso lo abandona después, porque no lo vuelve a nombrar luego del Eso lo abandona después. Lo abandona, y vos me parece que lo que tomabas de eso es la dimensión del odio. El odio para apuntar al goce del otro, en tanto cuerpo, el goce del cuerpo. Era lo único que yo quería decir, que eso le permitió entrar quizá a la vertiente real del goce, o sea, del amor. ¿Qué pasa con el amor al goce del otro? Esto que se preguntaba Pablo, ¿es posible amar el goce del otro en tanto cuerpo, digamos, del cuerpo que se goza? Y me parece que la vía que encontró en el Seminario 20, que por eso dije, después la abandona, porque no vuelve a hablar nunca más de odio-enamoramiento. Nunca más. Sí habla del estrago. Sí habla bastante del estrago. El odio-enamoramiento es el estrago para mí. Para mí es del orden del estrago. Ahora bien, lo que yo sí retomaría de lo que vos decís es muy común odiar el goce del otro. Que lo que se odia en el otro, lo más real de lo que se odia en el otro, es su goce, ¿no? Pero esta dimensión del amor de la que estamos hablando, esta dimensión que tan bellamente Fabián Fanguas, por ejemplo, citaba a Rilke, cuando habla del amor a la diferencia, ¿no? En vez de odiar la diferencia, porque lo que se odia en el goce del otro es la diferencia, que el goce del otro es otro que mi goce. Entonces, poder soportar el goce del otro, poder amar al otro en su diferencia, a eso apunta, me parece, la noción de conexidad. Sí. Porque si no, solamente se podría odiar el goce del otro. Bueno, justamente ese es el pasaje que Lacan propone al final del análisis. Pero además pasando por el hecho de poder aceptar el goce del cuerpo impropio como primer otro al que se odia, digamos. Entonces, una vez que se consiente al goce impropio del cuerpo que uno habita, me parece que Lacan dice que existe la posibilidad de amar justamente la otredad absoluta del goce del otro, de otro cuerpo. El goce del odio. A ver. No, del otro, sí, me gustó el fallido. Que, a ver, me parece que Lacan no deja de pensar que el amor no es sin odio, sin cierta pica, si quieren, de odio, y la cuestión del estrago en la mujer también sigue presente como un filo hasta su ultimísima enseñanza. Creo que hay esto era lo que quería decir, si me dejás, Mónica, hablar un poquito, a mí también, por favor. Como al final de una carta de Almor en el Seminario 20, Lacan dice, podría decirse, mientras más se preste el hombre a que la mujer lo confunda con Dios, en el enamoramiento como lo describía Mónica, o sea, con lo que ella goza, porque viene a hablar de Dios y el goce de la mujer tachada, ¿no? Menos odia que, menos es que, dice, las dos ortografías valen, y como no hay, después de todo, amor sin odio, menos ama. Es decir, como cierto atravesamiento, quizás que hay que hacer del lado femenino a la cuestión del odio-amoramiento. Tal cual. Quiero leer un par de intervenciones en el chat.
de Nancy Greca de Carneiro, que habla de Brasil. Voy a tratar de traducir, creo que es una pregunta más bien para Mónica. Dice, en el nuevo amor de transferencia, ¿se trata del amor liberado del sentido? Como la liberación del sentido que deja una marca y hace retornar a la libido una nueva significación. Se podría articular la liberación del sentido del lado del analista y del acto del analista. Antes de que contestes, Mónica, aprovecho y leo lo que escribió nuestra amiga Leonor Curti. Dice, es muy interesante lo que dice Ana, retomando lo de Mónica. Me parece una relectura de Psicología de las Masas, porque el amor al semejante lleva al odio. Así que Lacan piensa el amor en una modalidad nueva y de un nuevo lazo posible como salida a los impases del amor. De este amor que tiene que ver con la conexidad, tal como lo trabaja en el Seminario 21, no se trata del odio. Se trata de poder amar al otro en su diferencia. Sí. Lo que pasa que eso es muy poco común, ¿no? Es algo que uno puede pensar que quizás el ser hablante puede llegar a algo de eso en su fin de análisis, en el mejor de los casos. Y puede haber diferentes tipos de amor también, ¿no? Después, con respecto aquí, Ana Preiti me pregunta el ejemplo de Gala para Dalí. Sí. Fabián el otro día, el sábado, hablaba de la relación entre Nora y Joyce, para decir que Nora no era el Santón de Joyce, por supuesto. El Santón de Joyce era su escritura, no era Nora. Y me citó ahí refiriéndose a mi artículo Dalí haciendo gala de su Santón, porque yo sí digo que el Santón de Dalí era Gala, porque lo escribía como parte de su nombre propio. No era la pintura para mí, en el caso de Dalí, por oposición a la escritura en el caso de Joyce, que era su Santón, era la escritura, no era Nora. Para mí, en el caso de Dalí Gala, el Santón de Dalí era Gala, no era la pintura. Y bueno, se la pinta una y otra vez y ha escrito mucho sobre eso, porque además Dalí escribía. Ha escrito mucho sobre el tema y él mismo firmaba Salvador Galo Dalí, decía que había tenido un hermano mellizo llamado Galo, porque en fin, saben que había bastantes delirios en lo que escribía Dalí, ¿no? En el método paranoico crítico, como él lo llamaba. Pero bueno, ese es otro tema. Finalmente, a lo que llega Fabián como la mejor definición, que también yo he encontrado, ¿no? Porque es muy lindo lo que él encontró, es en la correspondencia entre Rilke y Lu Andrea Salomé, donde habla que, porque no es ni entre Dalí Gala ni entre Nora y Joyce, ¿no? Porque Nora y Joyce justamente hacían existir la relación sexual. Es como que entre ellos dos, dice Lacan, sí existía la relación sexual. Y esta cuestión de que Nora le iba a James, a Jim, como un guante dado vuelta, del cual podía molestar un poco el botón, porque a veces los guantes de las mujeres tenían botoncitos. Y entonces, pero que entre ellos existía la relación, que hacían existir la relación sexual de alguna manera. O sea, en el grado de locura que tiene decir esto, ¿verdad? En cambio, entre Gala y Dalí, yo diría, no diría tanto como eso. Pero lo que toma muy lindo es una frase de Rilke, que ya la había tomado en el 2015. Pablo, no sé si vos te acordás que es la misma frase que tomó Fabián en el 2015, cuando estuvo en Enlaces en Callao. Es verdad. Que es muy linda para hablar de la diferencia, dice. Es en la correspondencia entre Rilke y Lu Andrea Salomé. Y dice, el reparto total entre dos seres es imposible, y cada vez que se podría creer que un tal reparto ha tenido lugar, se trata solamente de un acuerdo que frustra a uno de los parteners, o incluso a ambos, de la posibilidad de desarrollarse plenamente.
Pero una vez que se ha tomado conciencia de la distancia infinita entre dos seres, cualesquiera ellos sean, una maravillosa vida lado a lado junta al bien es posible. Tendrán los dos partener que ser capaces de amar esa distancia que los separa para poder percibir al otro entero recortado bajo el cielo. Es hermoso, porque lo dicen mejor los poetas, hay que decirlo. Pero bueno, un caso como este no hay muchos, ¿no? Pero es justamente el amor del que habla Lacan cuando habla de la conexidad. Y si ustedes me preguntan por esto en el final de análisis, y les diría que el analista de alguna manera, porque el que se vuelve analista es el analizante. Sí. El poema no es el analista, sino el analizante que deviene analista, ¿no? Ese es el poema que cada uno escribe en su fin de análisis, y que es un poema porque no es una ficción. Es un poema en el sentido de que la poesía nunca se entiende por completo, no se descifra por completo. Hay párrafos de ese poema que desconocemos. Es una cita que tomó María Leonor en una de las clases y que después Florencia Shanahan publicó en inglés en Irlanda. Y que se refiere a esta cuestión de que el analizante que deviene analista en el fin de análisis es un poema del cual él va a saber algunos trozos, que son los que escuchamos en los testimonios de los AE, ¿verdad? Donde más los hemos escuchado es en los testimonios de los AE, y a veces en los testimonios de algunos artistas, ¿no? Que nos llevan la delantera, de algunos poetas, como Rilke. Y el analista, ¿qué lugar tiene ahí? Y el analista está acompañando, ¿no? Es decir, está haciéndose partener de ese poema que el analizante que va a devenir analista, es decir, AE, está inventando. Tener de esa distancia profunda. ¿Cómo? Tener de esa distancia profunda. Exactamente. Es algo pensable en el fin de análisis, ¿no? Sobre todo. Y es el amor más allá del amor. Tanto en el amor entre dos seres que ya han atravesado la cuestión de todas las cuestiones fantasmáticas y neuróticas que se dan en el intento por recubrir esos dos saberes. Y que es posible pensar un amor distinto, un amor nuevo, que soporte la distancia, que soporte la diferencia. Eso es la conexidad. Y bueno, también es algo que es el amor después del amor, en referencia al amor de transferencia. Porque podemos decir que el amor de transferencia se convierte en transferencia de trabajo, sí, pero estamos diciendo algo más. Estamos diciendo que el amor de transferencia, referido al sujeto supuesto saber, ya no se trata de eso. No se trata de eso. Lacan reconoció que se había equivocado en inventar la expresión sujeto supuesto saber, porque por más que puso supuesto para que no se creyeran que se trataba del saber, igual se lo creyeron. Entonces es una renuncia a la cuestión del sujeto supuesto saber del lado del analista y del lado del analizante. Y es la suposición en la cita que vos tomás de epígrafe, ¿no? Lo que se supone. Claro, claro, en la cita está del momento de concluir, que no es cualquier título tampoco, ¿no? Es por eso que el analizante dice más de lo que quiere decir, y el analista zanja al leer lo que es ahí de lo que quiere decir, si es que el analista sabe el mismo lo que quiere. Porque evidentemente el analista también tendrá que haber inventado de alguna manera su propio poema para poder acompañar al analizante, y en ese sentido sabe lo que quiere, ¿no? Y eso más allá de toda suposición. Sí, más allá de toda suposición de saber. Bueno, es mucho lo que dijimos hoy, ¿no? Mucho en el sentido de que es el ultimísimo Lacan. Ya les digo que la próxima empezamos por, en realidad,
el amor en su dimensión imaginario-simbólica, que es el primer Lacan. Es decir, que vamos a volver a varias versiones del amor. Esta es la última, pero también conduce, no voy a decir a una esperanza, porque es una palabra que a Lacan no le gustaba, pero conduce a la idea de que es posible un amor nuevo, y que el análisis, el psicoanálisis, puede facilitarlo. Y un amor más digno, decía Lacan. Un amor más un digno. Amor más digno. Sí, sí. Una de las versiones que dice es un amor más digno, exacto. Miller decía allí, en Revalorización del Amor, que Lacan logra darle una nueva dignidad al amor. Ese amor que es mucho más que el amor en el sentido de los que lo había definido hasta entonces. Tal cual. Sí, sí, en el ultimísimo Lacan, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me parece y ahí hay una pequeña discusión en que ya hay algo de eso en el último, en el del seminario 20 y 21, que después se radicaliza, uno podría decir, que después avanza hasta vaciarlo casi completamente de significación fálica. Sí. Pero en el 21 ya está eso, en la definición del amor. Sí, yo creo que sí. En el seminario 21 ya está eso, sí. Uh-huh. Pues bueno, es un Lacan que va y viene también, ¿no? Bueno, con esta posibilidad que dijiste puede facilitar el análisis para un nuevo amor y más digno. Creo que hay muchos agradecimientos en el chat. Podemos dejar para retomar el camino en la próxima. ¿No, Mónica? Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Acá hay una frase de Florencia Shanahan que toma Ramandil y dice: un amor más digno es un amor que incluye das Ding. Claro. Es así, Florencia, sí, estamos de acuerdo en eso. En eso se conecta con una referencia que yo no leí, que introdujo Gleusa Salomón, que aparece una idea del amor real en el seminario 10 sobre la angustia. No voy a poder volver al chat. Me parece que es una anticipación. Yo le decía que me parece que se trataba de otro amor y de otro real, pero quizás se pueda tomar como una idea que Lacan no tenía. Claro, que se anticipa en algo, pero estoy de acuerdo con que hay algo del Lasding, si lo retomamos desde la última enseñanza. Sí. Hay un largo comentario, no veo de quién, a ver. Si pueden. ¿De quiénes? No veo, Santi, quién. No, es un chat. No, es un mensaje para mí. Bueno, eso ya. No lo voy a leer. Si es para vos, no lo compartas. No lo leí todavía, así que. Bueno. Bueno, muy bien. Nos vemos el 5 de abril y seguimos conversando hasta la próxima. sobre el cruce entre el amor y las invenciones en la sexuación. Chao, hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.